Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo en mi cuenta. Hoy estoy aquí con Nick. y con Gilmar. es mi amigo colombiano y hoy vamos a reaccionar a estereotipos sobre Colombia. Por eso tenemos un muchacho de Colombia, porque nosotros solo somos dos extranjeros bobos, la verdad. Y yo tengo los estereotipos de mis seguidores en Instagram y en TikTok. Vamos a ver. Primero, yo voy a preguntar a Nick. Vamos. El estereotipo es: Colombia es muy peligroso, no puedes caminar en la calle. ¿Qué piensas sobre eso? Pues obviamente puedes caminar en la calle. Yo creo que pues hay un dicho colombiano Sí. que se dice no des papaya. No dar papaya, No dar sí. papaya. No papaya. So, obviamente no deberías caminar con tu celular o cosas muy costosas en tus manos, pero para mí no es tan peligroso como dicen en el resto del mundo. Sí, es como cuestión de, como dice Nick, no dar papaya, se trata de, yo tengo mi celular, Sí. simplemente así? exacto, en vez de estar caminando con el teléfono. Entonces, en vez de estar caminando con el teléfono, por ejemplo, tomando selfies en cualquier lugar, uno Sí. puede colocarlo en un bolsillo o en el bolso y asegurarse de cerrarlo. Y también depende dónde. Si estás en el centro, por ejemplo, o Exacto. en Bello, no sé. Y ahora, Y- perdón. Sí. Y también depende, por ejemplo, si yo voy a caminar en el centro en la noche, es una idea muy estúpida. Porque Exacto. es muy obvio que yo soy extranjero. Exacto. Y yo tengo mucha atención. Pero bueno, yo no creo que es un país como demasiado peligroso. Obvio no es como mi país, como Suiza o algo así. Pero yo nunca, ¿cómo se dice? Me sentí como que es peligroso. A mí una amiga de Italia me estaba preguntando eso, lo mismo, y me dijo que si ella puede salir sin que la robaran. Sí. Y yo le dije, o sea, la verdad depende. Sí. Si uno va que sí a los lugares tipo, no sé, Sí. digamos, Bello ahora que está un poco peligroso, puede que algo suceda. Pero si uno va a hacer caminatas como hoy, o uno simplemente va a otros lugares, uno puede estar solo. Sí. Y la gente también te cuida, los extranjeros. Sí, porque eso es la verdad. Pero muchas depende veces- dónde también. Sí. En Poblado no creo mucho, pero en los barrios, como en Envigado, por ejemplo, todos mis amigos extranjeros me dicen que allá es como una comunidad. Y pues me han dicho muchas veces que no deberías ir por allá. ¿Ah, Y- sí? Sí. En Cali, en Medellín. Ah, sí. Ok, próximo es por Gilmar. Colombianos siempre se demoran demasiado. Ok. Y yo tengo que, muy cierto. yo tengo que decir, y vamos a vernos a las 12:30, y ahora es 1:30. Vivo en el norte, vivo en el sur. Estoy bromeando. Que si llegamos tarde, yo soy el tipo de persona que llego temprano. Hoy llegué temprano. Sí, A la pero yo caminata. dije en la mañana a él que él usualmente es el tiempo. ¿En serio? Sí, no, Sí, sí, sí. la verdad. Pero- Pero en general, más que todo mujeres. ¿Las mujeres hacen Sí. eso? A eso. Llegan tarde. Por eso tenemos un estereotipo más tarde también. Y lo peor es que no se disculpan. Llegan media hora tarde y no se disculpan. Sí, pero no todos también. Yo tengo amigas que siempre están en tiempo y yo estoy tarde. Y yo como, ups. Ok, sí. Sí. Del tema, pues yo he esperado como una hora por una chica una vez. Casi. ¿Una cita? ¿O qué? Una cita, sí. Y casi me fui. Pero yo creo que es más habitual. Así que ahora. Sí. Pero yo llego. creo es un poquito irrespetuoso, no sé. Sí, la verdad. Pero yo creo que porque soy de Inglaterra, en Inglaterra el estereotipo es que somos muy puntuales. Sí, en Suiza también. Igual aquí. Si no estás 10 minutos temprano, estás tarde. Ahora tenemos un estereotipo muy, ¿cómo se llama? With a lot of, no sé cómo se dice la verdad. ¿Qué? I don't even know it in English, pero todos los colombianos usan o venden cocaína. Oh, eso es cierto. Sí, él siempre quiere vender cocaína a mí. Siempre, como la primera vez, como Michael quieres un poquito. No, no. Ok, disclaimer. Voy a generalizar, pero Sí. obviamente. ¿Cómo? Es como, Que si vendemos cocaína. no, es como el estereotipo que mucha gente en Colombia usan o venden Sí. cocaína por ejemplo, Narcos o Pablo Escobar, esas Que, cosas. de nuevo, disclaimer de Sí. que la cocaína no, pero la marihuana sí es como. Sí, como eso una- es, sí. Pero Todo la el verdad, mundo. yo creo casi nadie usa cocaína aquí. Pero Yo no conozco a nadie que. No. ¿Es Yo tampoco. ilegal? ¿En la marihuana? Sí. ¿Marihuana? La marihuana no es. Ah, ok. Así que todo el mundo lo hace. Sí, y obvio que hay narcotráfico,
pero también en otros países, pero no significa que todos los colombianos son narcos. Exacto. Eso es muy estúpido. Eso es Y- pasado ya. Sí, y especialmente como en narcos, eso no es como ahora. Sí, creo que la verdad es que hay mucha más gente que hace cocaína afuera de Colombia. Sí. Sí. ¿Cómo Especialmente. sabes? Estadísticas, parcero. Sí. Estadísticas. La verdad, en Suiza, 3 ciudades de Suiza están en los top 10 de consumo Sí. de cocaína. De nada. En Londres, Londres también, sí. en the River Thames, like, las peces, Los peces. in the body there is traces of cocaine. In the fish. In eels specifically, there's traces of cocaine. Marica. Sí, hacen esas estadísticas con el agua, with like the water that comes out. O eso. Por eso yo tengo que decir algo, porque eso creo que es verdad. Colombianos beben mucho alcohol y siempre hacen fiestas. Y porque nosotros estuvimos en una finca con nuestros amigos y nosotros después un día, ¡oh! No podemos más. Y Y los ellos- colombianos a las 8 de la mañana durante Sí. fútbol, aguardiente. Y yo como marica. Aguardiente para desayunar. Marica. Pero no, obvio no son todos. Sí. Pero, O sea, el hecho de tomar normal. sí. No, like, Pero we gusta all mucho drink. beber. The Aquí. thing is that Sí. aquí como que todos toman, no importa qué suceda. Ah. En media pandemia, no sé, lo que sea, bomba nuclear, todo el mundo toma. Como que, pero Sí, como mi que vecino estaba bebiendo toda la noche. Hasta Eso- las 6 en la mañana. hay como un momento para todo. Pero que a veces que toma. Que alcohol. Aguardiente. Siempre Sí, aguardiente. a mí no me gusta mucho el aguardiente. Pero es muy- bastante fuerte también. Sí, es muy fuerte y prefiero el ron. Pero, a ver. No, Oh, por el próximo, yo tengo que decir algo también. Colombianos son groseros y yo creo que no es la verdad. Puta mal parido. Yo estoy aprendiendo español solo aquí. Yo no uso groserías. Puta. No, pero si en esa, no, la verdad en absoluto. ¿No? ¿No son groseros? No. Pero a veces yo leo como colombiano es el país más grosero del mundo. ¿Sí? ¿Quién? ¿Dónde? ¿En TikTok? También, no, en Google. Toda su como información artículos. de TikTok. No, pero yo no creo, porque yo creo usan muchas groserías, pero no son como... Es como mala, es como algo Sí, es como con amigos. Exacto. Como, marica. Puta, Puta, llegué tarde. sí. Creo que es igual que el resto del mundo, ¿no? Es como... Sí. Pero tengo que decir que las groserías colombianas son muy chistosas para decir. Me Sí. gusta mucho como puta. ¿Qué es tu, Puta. sí, ¿qué es tu grosería Grosería, yo. favorita? Puta, obvio. ¿Y la tuya? Pues el mío está España. Siempre digo joder. Joder, Todo en español. la mía es también. Puta. Sí, es muy chistoso decir puta. Pero él no puede decir así. Joder puta. Sí, él tiene que... No me tomar sale, acción. no me sale muy bien. Sí. Ok, ¿qué más tenemos? Todos los colombianos saben bailar. Gilmar, ¿tú sabes bailar? Bro. ¿Tú puedes bailar? Sí, pero no siempre decepciona a la gente. Porque yo bailo, bailo, pero no tan bien como otros. Pareces que bailas muy bien. O sea, yo bailo. ¿Qué bailas? ¿Cuál? Yo bailo, por ejemplo, bachata, Uh. merengue, pero salsa, que se supone lo que es de Colombia, no lo bailo bien. De Cali. Entonces, exacto, entonces tú sales con una chica y no sabes bailar salsa bien, es como que ella va a estar sentada ahí, entonces tiene que esperar que pase la canción a bachata. Es como, bro. Entonces, que si todos saben bailar, depende de la ciudad. Sí. En Cali es más. Mi familia es más que todo, el 95% de mi familia es de Barranquilla y todos bailan bien. ¿Sí? Sí. Pero aquí en Medellín... Mis amigos de Cali siempre me dicen que aquí no saben bailar, aquí saben perear. Aquí en Medellín. yo no tengo idea porque yo no puedo bailar. ¿Puedes mostrarnos cómo peleas? En privado más tarde. Eso es próximo en mi TikTok. Yo tengo una más por Gilmar. Es sobre... Lo siento, mi español no es perfecto. Es sobre los hombres colombianos. Okay. Todos los colombianos son machistas. Bro, buena pregunta, porque como te digo, mi familia es de Barranquilla Sí. y lo que la gente cree aquí es que todos en la costa son muy infieles. ¿Sí? Pero porque solo dicen los costeños. Sí, costeños. Ah. Entonces, yo que si soy infiel, no. ¿Y otros? Otros sí. Sí, pero por Estás ejemplo, aprovechando ¿crees? esta plataforma. Sí. Pero machista no es como ser infiel. Ah, ok, sí. Es Sí, como disculpa. la mujer en la cocina, por ejemplo. Sí, pero exacto, es lo mismo. En la costa como se ve más. Ahora, de nuevo, disclaimer.
Estoy generalizando, pero Sí, obviamente no todos Sí, son es claro, así. todos Sí. es así. Que sí son así en la costa. Un poco ¿Sí? más, sí. Ah. Lamentablemente. No sabía eso. Mm. Hmm. Sí. Colombia es el país más feliz del mundo. Yo no puedo decir eso. Mis amigos colombianos me parecen muy felices, la mayoría, pero también hay muchos problemas. Yo creo Pero me que- parece como también la gente con problemas tiene como la ¿cómo se llama? Ability? Habilidad de como perder eso por un poquito y no sé, ser feliz. Ok. Yo no sé cómo hacen eso, pero Ahora yo quiero escuchar qué tienes que decir. O sea, ¿qué crees de eso? sí. ¿Qué creo? Pues creo que, pues, primero la felicidad es como muy objetivo, pero Sí. creo que la gente acá en Colombia es más feliz que en otras partes del mundo. Sí. Como en comparación con Inglaterra, por ejemplo. Sí. A pesar de los problemas, Mm. sí, Ok. es más feliz. Es como, a mí, o sea, es como una espada de doble filo. Porque, por ejemplo, la gente es muy feliz, pero como tú dices, a pesar de los problemas, empiezan a tomar como yo te dije. Entonces, Ah, como ya tiene sentido. ¿qué prefieres? ¿Alguien que no se preocupe por algo que deberían preocuparse? ¿O alguien que simplemente tome en cualquier momento? O es como que no tiene mucho sentido. Sí. Yo prefiero ser el tipo de persona de que si hay algún problema, yo intento como resolverlo en vez de como que estar feliz siempre. Pero la mayoría sí como que no se toman las cosas en serio y toman. Pues yo no sé, pero ¿crees que los colombianos son más felices que, por ejemplo, europeos? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo también. Sí. Yo creo que, ¿Por qué? por ejemplo, todas las estadísticas, como hay esas estadísticas que Finlandia, por ejemplo, o Suiza, son como muy felices, pero cuando yo estoy allá, marica, no me parecen felices. Es porque- Están como... ¿Por qué? Es porque el clima Bueno. acá está muchísimo mejor Eso- y sí, a eso de ser también. súper temprano. En Londres Sí. te levantas a las 6 Sí, y es eso es. oscuro y también a las 5 de la tarde Sí. es completamente A oscuro. mí me también. pasa eso siempre, cuando estoy en Suiza en el invierno, es muy como depresivo. Claro. En serio, sí. Sí, no, eso influye en el clima, la verdad. Ok, ahora Las mujeres también. tenemos algo sobre las mujeres. Las colombianas son todas operadas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Yo no creo, es estúpido. Obvio hay mujeres operadas y yo creo aquí hay más que en otros países porque es muy barato. Y yo creo hay un problema, que hay como el cliché que una mujer colombiana es como senos grande, culo grande y hay muchas niñas... Sofía Vergara. Sí, y hay muchas niñas que obvio no son así porque todos son diferentes y no sé, creen que no son como suficientes o algo así. Yo creo eso es un poquito un problema a veces. Yo siempre intento como que buscar la parte, o sea, la raíz de todo. Sí. Yo sé que suena como algo serio, pero ¿por qué, por ejemplo, en Brasil las mujeres intentan hacerse esas operaciones, las piernas inmensas, las nalgas inmensas? Debe ser también por un tema de seguridad, de cómo quieren ser vistas por la sociedad. Entonces, si son más operadas, sí, que el resto de las mujeres, la verdad. Sí, sí, Que si sí. eso es algo bueno, no. ¿Te gusta una mujer operada? O sea, pues no, para mí es como es una cuestión de preferencia. Sí. Yo estaba esperando que dijera no. A mí no me gusta No, mucho. o sea, yo prefiero algo natural. Pero también si una chica quiere hacer eso como es su decisión, yo no tengo problemas. Pero a mí yo siempre prefiero chicas naturales. Claro. Pero yo puedo entender, por ejemplo, si alguien tiene algo que es como muy malo. Por ejemplo, hay hombres o chicas con una nariz que es como Claro. demasiado grande. Claro. Y yo puedo entender que quieren hacer algo con eso. O una chica que no tiene senos, por ejemplo, nada, y ella no se siente como cómoda. Sí. Yo entiendo si quiere hacer algo. Pero me parece que es como exagerado. Sí, ya hay muchas Sí. cosas que son Sí, le de das más como confianza y Sí. lo estás haciéndolo por sí mismo. Es lo importante. Sí, eso es la verdad. Ahora tenemos algo que es más como broma. En Colombia hablan colombiano, pero obvio no. ¿No? No. Pero tenemos una por Nick esta vez. Colombianos son las chicas más lindas del mundo. Uy, Esa cara dice mucho. esa sonrisa. Pues definitivamente son súper lindas. Pues las más lindas que he visto en yo viajé por todo Sudamérica. Y Pero yo no creo- en Venezuela, me parece. Oh, Dios mío, es un Saludos tema a los chamos. muy sensible. Pues sí, son súper lindas, sí, es verdad. Sí, me parecen muy lindas también, pero en todo el mundo hay chicas lindas. Ahora,
Físicamente y todo, de personalidad y todo. La personalidad Depende de la mujer. Sí, también son muy cariñosos. Son tiernas, son como Me familiares. gusta mucho las chicas cariñosas. Sí, Y aquí o en Latinoamérica en general eso es muy común. Sí. También, obvio, hay chicas que son muy dramáticas, pero eso existe en todo el mundo. Sí, pero Y para yo mí siempre digo, si tú no eres una persona que hace dramas, no vas a encontrar una chica así. Como- me encanta, es como mucha pasión, y me encanta la pasión. Sí, a mí también. Uno atrae lo que es. ¿Qué? Entonces, uno atrae lo que es. You attract what you are. Ah, sí, Entonces, exacto. no importa exacto. dónde uno esté. Sí, uno eso consigue- siempre digo, en Sí. inglés, en español no sé cómo decir. ¿Qué es en inglés? You attract what you are. Ah, Sí. yeah, okay. Por ejemplo, if you are like a crazy person, you will Yeah, attract you will crazy find people. whatever Or you are. doesn't if you matter. have deep psychological problems, you will find people. Definitely. Broken people and Sí. shit. Yeah, Sí. that explains a lot. Por eso encontraste a mí, mi amor. Solo tenemos 2 más, creo. Todos los colombianos comen frijoles. Sí. ¿A quien no le gustan los frijoles? ¿Sí? Obvio. Bueno, sí. Sí. ¿Sí? Obvio. Igual que los Todos. mexicanos. Sí, Y todos. mexicanos también, sí. ¿Y qué es tu comida favorita con frijoles? Con frijoles. Ok. Frijoles, arroz, aguacate. Uf. Obviamente que no falta el aguacate. Sí. ¿Qué más? A ver. Un jugo de fresa. ¿Con frijoles? Oh, sí. He cambiado. Interesante. Por eso yo Yeah. tengo una pregunta a mis seguidores, porque me di cuenta que muchos latinos no gustan la aguacate y yo no entiendo cómo. A ti te gusta el aguacate, porque yo tengo muchos amigos que no Que gustan no. la aguacate, Qué cosa. no sé, de Venezuela Es especialmente. tan bueno que. Y yo como, no, Yeah. yo no soy tu amigo, como aguacate. Pero los ingleses también comen frijoles. Sí, Sí. nos encantan los frijoles, pero tenemos baked beans. ¿Conoces baked Sí. beans? No, I don't. Me gusta mucho. Es muy- como frijoles muy rico. en salsa de tomate. Sí. Sí, son muy ricos. Tienes que hacer Probarlo, una vez. sí. ¿Y qué más Baked tenemos? beans. Voy a ver. Eso es la peor. Ok. Una amiga. Las colombianas son morenas con culos grandes. ¿Quién hizo esa pregunta? Nick, ¿qué piensas de eso? Pues tú eres mi tipo. Nick, yo creí que yo soy tu novio. No, pero eso obvio podemos decir que no es verdad. Ah, sí, Hay- claro que no. O sea, que- La verdad, en Colombia hay de todo. De todo. De Eso es lo que todo. me gusta de Colombia. Sí, por ejemplo, Sí, de hay todo. personas que se ven europeas, Mm. hay morenas, hay negras, hay todo. Cabello liso, Sí, ondulado, como sea. Todo. pero obvio no Delgadas. hay hombres como Nick. Man, Él es ninguno como único. tú. Sí, pues es verdad. Pues muchas gracias para mirar el vídeo. Yo voy a poner los Instagrams de Nick y Gilmar en la descripción también. Y obvio mi Instagram, y tienes que seguirme como siempre. Si no, no eres una chimba, pero eso sabes. Y nos vemos otro día. Bye bye. Chao, chao.